Hoy les voy a hablar sobre el libro de La fábrica de cretinos digitales de Michel Desmoulins. Pero primero, antes de ver el libro, necesitamos saber quién fue el autor, porque para entender una obra mejor es ver quién fue su autor. Bueno, fue un hijo de padre francés y madre alemana y es un doctor en las neurociencias y trabaja en el Instituto de Ciencias Cognitivas Mar Gerard, confinado en el Centro Nacional de Investigación y Ciencias de la Universidad de Lyon. Si mal no recuerdo, es Francia. Es Francia. Bueno, vivió en Estados Unidos durante casi 8 años, trabajando en varias universidades, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Emory. También la Universidad de California en San Francisco. Y en 2011 fue nombrado como doctor de investigación a catedrático en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica. Bueno, su investigación abarca sobre los efectos de la televisión y la exposición a pantallas de todo tipo y cómo producen consecuencias en nuestra salud y nuestro desarrollo cognitivo, especialmente en la infancia y adolescencia. Y ha escrito varios libros como TV Lobotomy, no sé, la 20 Science sur effects de la televisión en 2011. La verdad no sé pronunciarlo, es italiano, bueno, es francés, perdón, francés. Pero el libro que nos interesa aquí es de La fábrica de cretinos, que fue calificado por la Radio de Francia Inter como un libro de salud pública y recibió el premio del ensayo en 2019. Este libro fue lanzado en 2019. Este, bueno, este libro trata sobre el debate público sobre el uso de dispositivos digitales en adolescentes, de gran confusión, no por sus contradicciones en la evidencia científica, sino por las motivaciones de quienes hablan y el modo en que eligen sus portavoces. Eh, Aquí el principal motivo por el cual cierta información se revela y cierta información no, es por motivos económicos. Si, por ejemplo, un laboratorio investiga y descubre que cierto producto no es sano, pues ya nada más le pagan a las empresas o al gobierno para que digan que es sano y se puede vender. Este, bueno, esto ha ocurrido históricamente, por ejemplo, con el tabaco, los fármacos o el cambio climático. Introducen siempre un sesgo favorable a quienes obtienen beneficios de la tecnología. Después está el tema de pantallas, de modo que cualquier profesional con un título psicológico, bueno, psicológico, psiquiatra, profesor, algún título así puede acabar siendo acreditado y puede tener legitimidad, con lo que proliferan los expertos de fiabilidad muy diversa. Esta combinación de intereses lucrativos y de fuentes que no son muy rigurosas, sería la palabra, es lo que implica la incoherencia y la desorientación de los mensajes mediáticos sobre los riesgos y beneficios de las pantallas, a modo que la anticipación con el autor alude a un término llamado niño mutante, propagado por ejércitos de propaganda, una figura obsesiva para servir a fines comerciales o ideológicos antes que a la búsqueda de la verdad. Bueno, después el autor comenta del Homo habilis, que es el humano hábil, un competente bípedo, el primer maestro de las herramientas. Después habla como coetáneo tardío de habilis, o por un nombre más común, Ergaster, que es el hombre artesano, cazador, recolector, conquistador de fuego y frenético migrante. Por último aparece el sapiens, el humano agricultor, ganadero, edificador, inventor de la escritura, de los números, del cálculo y matemáticas, padre de ilustración, también pues el Homo sapiens. Bueno, los avances tecnológicos actuales han desencadenado una rápida evolución humana, lo que ha llevado a una especie de
un tipo de humano digital en lugar de una lenta evolución, como lo fue el Homo sapiens, que nos tardamos miles de años de pasar de Homo habilis a Homo ergaster y de Homo ergaster a Homo sapiens. Esa evolución fue muy gradual. Bueno, pero también dice, en lugar de esa lenta evolución que hemos llevado, el ritmo de cambio es acelerado gracias al tsunami digital y generaciones como las millennials o los nativos digitales son un ejemplo de esta avanzada evolución, que tienen cerebros que procesan la información de manera diferente y se adaptan a la multitarea, las ciberbúsquedas rápidas y el constante uso de pantallas. El cerebro de las personas más jóvenes se está modificando con una rapidez nunca antes vista, creando circuitos neuronales optimizados para la interacción con la tecnología y como resultado los descendientes de los Homo sapiens ya no procesan la información de la misma manera que sus predecesores, llevando a la humanidad hacia un futuro incierto y transformado. Los cambios son tan profundos que no hay vuelta atrás. Estos cambios no son algo que se pueda revertir, o bueno, no tan fácilmente. Después habla sobre la narrativa tecnológica, especialmente en la relación de los dispositivos digitales como una presentación, una visión más optimista y casi utópica de los beneficios educativos, que en la pandemia pues, vimos que nada más no, porque nadie prestaba atención, y mejor, quién decirlo, como un estudiante que no es bueno en la escuela, ¿verdad? Y se argumenta con la inclusión de videojuegos violentos, fomentan el pensamiento crítico y la exposición temprana a tecnologías puede mejorar habilidades como la comprensión lectora y la imaginación. Además, se destaca que la tecnología educativa tiene el poder de enseñar a los niños, incluso en regiones remotas, como en Etiopía, donde los niños analfabetos aprenden a leer usando tabletas sin necesidad de ir a la escuela. Bueno, este discurso es muy utópico sobre la digitalización y es incierto, porque presenta que está mejorando algunas capacidades cognitivas de las nuevas generaciones, al punto de ser considerada la más inteligente de la historia. Cualquiera sobre estos beneficios se percibe como Cualquier duda sobre estos beneficios se percibe como una visión negativa o enfermiza. Es como decir que somos que conforme avanza el tiempo la generación es más inteligente. No, la verdad no, eso es una falacia desde mi punto de vista. No soy quien para opinar, pero bueno. Después menciona que la incertidumbre sobre los efectos de la tecnología está alimentada por la dificultad de acceder y entender la cantidad de los estudios científicos disponibles, que a menudo requieren conocimientos avanzados y recursos más costosos. Esto ha dado lugar a un debate sobre las fuentes de información, si son fiables o no. Algunos, como la psicóloga Vanessa, descalifican la investigación científica y promueven la idea de que la investigación puede manipularse. Sin embargo, esta postura, que rechaza la ciencia y promueve un pensamiento individual sin base empírica, se ha infundado peligrosamente. Algunos estudios incluso pueden llegar a ser malinterpretados o mal utilizados. La clave no está en rechazar el conjunto de estudios, sino en preguntarnos si es real o no y qué metodología ocuparon, la cual debe de ser una que sea muy empírica, puede ser. Después menciona los medios de comunicación que han jugado un papel crucial en esta manipulación, ya sea por el interés de los comerciales o por la ignorancia. A menudo se presentan los debates científicos como si estuviesen abiertos o incluso después de que se haya demostrado lo contrario, como periodistas son cómplices, mucho menos fiables, o los que trabajan de buena fe y han sido fundados en denuncias de fraudes de salud pública, como en casos de productos peligrosos y la negligencia de la aprobación de dispositivos médicos. Bueno, en resumen, los medios de comunicación pueden cambiar la opinión dependiendo de varios factores, si les conviene, si tienen algo económico, como si, bueno, aquí en México pues, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Como la jornada con PRI, con Morena. Bueno, después, el texto argumenta que utilizar el sentido común como una fachada para dar credibilidad
a lo que son las opiniones personales es una estafa intelectual. Aunque es legítimo tener opiniones, lo inapropiado es confundirlas con el saber científico. El autor defiende que el verdadero experto es quien domina los conceptos esenciales de su campo y recalca que para poder pensar por uno mismo es necesario contar con conocimientos precisos sobre qué basarse. Es como yo no puedo dar una opinión política porque precisamente no tengo tales conocimientos. Después, señala cómo se van relatando como años atrás una experiencia personal, si mal no recuerdo. Este, bueno, hay varios objetivos en la obra de este autor y el primero es la falta de rigor y honestidad en ciertos experimentos, pruebas, como lo quieran llamar, los mitos que rodean al mundo digital y lo que traen, como que son más inteligentes estos niños actuales. Y no sé qué, para juzgar, ¿no? También estoy muy lelo, pero sí podría. Ofrecer herramientas para que el lector pueda evaluar críticamente la información. Es, bueno, después habla sobre la visión prevalente de la generación de los jóvenes, que son los nativos digitales, que empezó con los millennials y ahora está con la generación Z, creo que se llaman los del wifi para acá. Quienes se supone que han experimentado una transformación radical en su funcionamiento intelectual, los nativos digitales, y social debido a las pantallas y que las tecnologías digitales, según los defensores de las ideas, tienen tres rasgos claves: el paso rápido de una tarea a otra, la impaciencia y la preferencia por lo colectivo. Su capacidad para, bueno, no sé cómo sea su capacidad para trabajar en equipo, aprender intuitivamente mediante hipervínculos y abordar problemas de manera experimental y colaborativa, en lugar de seguir un razonamiento paso a paso. Este fenómeno está muy arraigado en sus vidas, ya que nosotros los jóvenes no podemos separarnos de la tecnología. Quien te diga que se puede separar de la tecnología 5 días está mintiendo, sobre todo si es joven, está mintiendo. Pero debido a este cambio, se argumenta que el sistema educativo tradicional es obsoleto y no pueden seguir siendo un punto de referencia para la educación de los jóvenes. Los estudiantes de la era digital han aprendido a usar herramientas tecnológicas de manera más avanzada que los profesores actuales, que saben manejar un lenguaje antes de lo digital, se podría decir. No sé, tenemos una palabra, desconozco. Y por lo tanto no están preparados para enseñar adecuadamente a un niño. Bueno, después menciona sobre lo que los estudios no han encontrado pruebas convincentes que respalden la idea de que existe una generación homogénea con habilidades digitales excepcionales. Las afirmaciones sobre los nativos digitales carecen de bases sólidas y han sido promovidas por los estereotipos por pruebas. El concepto del nativo digital, de hecho, se considera un mito, pero la generación que se pretende describir no existe como un grupo, no son todos una generación. Podemos marcar las generaciones por generación Z, baby boomers por ser los hijos de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, generación perdida por cierto lapso de tiempo, pero no podemos marcar como tal una generación que sea completamente nativos digitales. Bueno, también las tecnologías han mostrado una enorme disparidad. Los adolescentes de las familias más acomodadas tienden a utilizar más Internet para tareas escolares de manera regular, mientras que los entornos desfavorecidos lo hacen en una menor medida. Por lo tanto, la idea de que los jóvenes son parte de una generación homogénea en las mismas condiciones no es del todo cierta. Después, la creencia que los nativos digitales poseen una superioridad tecnológica frente a las generaciones anteriores. Esto es un
mito, porque los jóvenes, aunque estén inmersos en el mundo digital, su dominio de las herramientas tecnológicas es sorprendentemente bajo. La mayoría tiene dificultades con tareas informáticas, cómo configurar la seguridad de dispositivos, utilizar estándares eh, de informática o realizar tareas sencillas a través de la memoria de un ordenador. Bueno, el uso de la tecnología en los jóvenes es mayoritariamente enfocado a actividades lúdicas y no en, y y no en la creación de contenidos. En promedio, solo el 3% del tiempo digital de los adolescentes se dedica a actividades creativas, como escribir blogs o crear videos. Los usos académicos también son muy limitados, representando una pequeña fracción del tiempo. O sea que la mayoría del internet no la pasamos en la arena, porque yo también soy de esos. Y solo dedicamos muy poco tiempo a otras cosas. Bueno, después el uso de las herramientas digitales. Como procesadores de texto o motores de búsqueda no convierte a alguien en experto en informática ni en un genio de la información. Este es otro mito que es como las abuelas que te dicen, ayúdame con esto, tú vas a saber. No. Estas herramientas están diseñadas para ser extremadamente fáciles de usar, lo que cualquier persona puede aprender rápidamente, como el ejemplo de un directivo de Google que comparó el uso de la tecnología con aprender a cepillarse los dientes. Sin embargo, lo que realmente importa es el desarrollo intelectual y la formación y las habilidades básicas durante la infancia y adolescencia, como el pensamiento crítico, la concentración de la capacidad de gestionar grandes cantidades de información. Si estas habilidades no se desarrollan, será más difícil obtenerlas con el paso del tiempo. Bueno, también habla después del mito del nativo digital, que por lo general es vinculado erróneamente a que los jóvenes tienen cerebros distintos, de alguna manera distintos, como más desarrollados y mejores adaptándose al pensamiento rápido y fluido, especialmente debido al impacto de los videojuegos. Algunos estudios han diagnosticado por imagen, han mostrado que las diferencias cerebrales de los jugadores de videojuegos, este, no han sido tan distintas a lo que tendría una persona común. Y titulares como que los videojuegos aumentan el volumen de la materia gris, que no sé de dónde sacan eso, porque mover tres botoncitos y embrutecerse ahí es muy sencillo. O sea, lo dice alguien que también lo hace. Y que los videojuegos mejoran las capacidades cognitivas, creando la percepción de que los jóvenes que juegan tienen cerebros más desarrollados y más conectados. Esta idea es muy simplista y carece de comprensión adecuada de los efectos reales en el cerebro, que he de reconocer que son dañinos. Te vuelves loco cuando pierdes. Después menciona que varios estudios vinculan la práctica de videojuegos a tener materia gris, como lo son en el Super Mario, con el aumento de ciertas áreas cerebrales, como el hipocampo y el córtex frontal. No muestra una relación directa a las mejoras cognitivas. El aumento del grosor en áreas como el hipocampo derecho, que se asocia a la memoria espacial, solo refleja un aprendizaje específico y localizado en el contexto de videojuegos. No mejora una memoria general. Además que este tipo de conocimientos se transfiere a situaciones que no son parte de este mundo real. Eh, bueno, o sea, los cambios cerebrales derivados en los jugadores de videojuegos no son tan positivos como los titulares nos quieren sugerir y podrían tener, de hecho, implicaciones negativas hacia el desarrollo cognitivo. Después habla sobre el proyecto One Laptop Per Chip, que busca distribuir ordenadores de bajo costo a niños en países en cuestión de desarrollo, que fue inicialmente alabado como una solución tecnológica que mejora las competencias educativas en menores. Sin embargo, los resultados no cumplieron con las expectativas. Las evaluaciones mostraron que en lugar de que cumplieran las expectativas y utilizaran para fines educativos los instrumentos dados, los niños preferían seguir usando
las laptops como entretenimiento, como para ver juegos, televisión, y las evaluaciones de ese estudio de hecho fueron negativas. Y el proyecto pues, fue muy simplista y muy costoso y no resolvió nada. Bueno, después habla en que la propagación de los mitos digitales no siempre se basa en la invención, en invenciones complejas, sino en exageraciones, como la relación entre los videojuegos de acción y el tratamiento de la dislexia. A partir de un par de estudios científicos, los medios informaron de manera sensacionalista que los videojuegos podrían ayudar a tratar la dislexia, algo que no corresponde con los hallazgos reales de los estudios. Uno de los estudios con adultos solo mostró que algunos disléxicos tienen dificultades para integrar información audiovisual y mencionó que de manera tangencia que los videojuegos podrían ayudar a mejorar los problemas sin dar evidencia. Sin embargo, algunos titulares admitieron como los videojuegos pueden llegar a resolver la dislexia. Y varios estudios. Esto nos quiere varios estudios más que no voy a decir por cuestión de tiempo, pero esto nos dice que los resultados han sido modificados y narrados de una manera en específico para querer mostrar otra cosa, no lo real, lo que no es real. Bueno, con esto llegamos a una parte importante donde el mito del nativo digital es una falacia. No existen niños transformados en genios tecnológicos simplemente por el uso de dispositivos digitales, videojuegos o redes sociales. Esta idea carece de un respaldo científico, pero sigue vigente la idea en la cultura popular. Y esto incluso está especialmente pegando en el ámbito educativo. Aunque este mito puede tranquilizar a los padres y justificar una digitalización, esto no es del todo bueno. Bueno. Después habla del texto de los conflictos de intereses. Sobre los expertos en el mundo digital suelen ser ignorados a pesar de que en muchos casos la información sobre los conflictos es accesible. Aunque sería sencillo preguntar a los expertos sobre la relación de las entidades, que hacerlo que afecte su credibilidad o sus fuentes, o la poderosa industria del digital tome represalias comerciales contra ellos. Esto señala que no se conoce la razón exacta, pero puede ser que sea por conflictos de interés. Y estos datos no deberían de ser ocultados. Es como los libros, el conocimiento debería de costar, ¿no? Bueno, después, en conclusión, para resumir en un corto tiempo, la exposición de menores a pantallas digitales como smartphones es absolutamente muy mala. Y esto podría afectar el desarrollo de los niños con su capacidad de abstracción para aprender a entender las cosas. Eh, y no existe nada de cambios en los nativos digitales, son los mismos, vamos con menos concentración, capacidad de abstracción. Bueno, después, ¿a quién debemos creer? Que es el capítulo 2. Los intereses económicos son los que principalmente mueven las industrias. Y que cualquiera se puede declarar experto y no pasaría nada. Además de que la complejidad metodológica, la barrera del idioma, hacen que sea muy difícil tener cierta información. Después habla del Homo mediaticus. Es una criatura imaginaria construida por una propaganda de generación que es distinta, más inteligente, mejor que las personas con un cerebro reconfigurado a las pantallas, multitarea innata, pensamiento no lineal, extremada veracidad en el proceso. Aquí, como el ejemplo que puse anteriormente, podría ser uno de ajedrez. De que en realidad los niños cuando escuchan música, cuando ajedrez, no es que se concentren mejor. Ellos dicen que se concentran, pero no pueden enfocarse en una sola tarea a la vez. Por lo tanto, es mejor leer o jugar ajedrez enfocándose solo en el objetivo, no teniendo algo más de por medio. Pero los niños, por lo generalmente, lo juegan así porque no tienen capacidad de concentrarse, de enfocarse. Y digo, no está mal, pero debería de
debería de haber un cambio ahí. Bueno, después, por último, habla del análisis de los estudios que no muestran las realidades verídicas, sino solo lo que les conviene por precisamente lo económico, lo que mueve a casi todo el mundo. Bueno, vamos a sacar algunas ideas de este texto que fueron importantes. La primera es que los niños y adolescentes dedican 3 a 7 horas en las pantallas diario. Esto nos perjudica porque pierden su capacidad de abstracción y digo, yo también lo hago. Conozco que está mal. Los intereses económicos mueven a las industrias para que no les pegue a ellos, de cierta manera. El nativo digital. No existe evidencia de un individuo homogéneo con cerebros más avanzado o distinto al humano. La innovación, la idea de la innovación escolar y la digitalización, que la digitalización va a traer más beneficios a la educación, pero es incierto lo que puede llegar a pasar. Y que necesitamos información honesta y que no sea ocultada por los medios de comunicación. Y bueno, eso es todo. Libro, buena tarde.